Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quería dejar un breve pensamiento en cual vamos a leer una historia muy conocida, pero que vamos a poder reflexionar en algunos textos. ¿Sí? Les invito a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la hora, no sé entonces qué escoger. Versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré aún y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Acá Pablo está escribiéndole las cartas y él tenía un deseo muy, muy grande en su corazón. Él ya venía de ser una persona que perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro personal con Cristo y Dios había cambiado su vida y él era una persona que deseaba ganar almas para Cristo. Pero llegó un momento del deseo de partir. Pablo estaba en la incógnita de, de decir que estar con Cristo es mucho mejor, pero sabía que había necesidad de estar en la carne porque todavía había trabajo que hacer. El apóstol Pablo había servido a Jesucristo, su Señor, con devoción, trabajo, sin cesar por los cristianos, pero constató con tristeza que todos buscan lo suyo propio. En Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y sin duda Pablo entendía con tristeza que todos buscaban otras cosas, otros beneficios. Entonces, desde el fondo de su corazón, él estando en prisión en Roma, a pesar de su edad, escribió a los cristianos de Filipos, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es el capítulo que recién leíamos en Filipenses capítulo 1. ¿Cuál era la motivación que tenía Pablo? ¿Trataba de escapar de los sufrimientos que estaba pasando en la cárcel? ¿Estaba decepcionado de los cristianos o herido en su amor propio y desanimado por estar por estar confinado en una cárcel? ¿Se creía el único fiel y estaba listo para rendirse? ¿Lamentaba haber nacido? En absoluto. Pablo no se quejaba de todo lo que estaba pasando. Pablo en su carta reflexiona el gozo y la paz que él tenía en su corazón. En el Señor siempre. Pablo sabía que la muerte lo llevaría a estar en compañía de su amado El Salvador, por el cual daba su vida. Lo que él deseaba era estar con Cristo, sin duda. No pedía la muerte, pero él decía, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Él no pensaba en sí mismo, sino pensaba en los otros, pensaba en lo que estaba pasando en las iglesias, en las personas que tenía que seguir predicándole. Podía ser útil a los cristianos, pero dice que nuestro Dios, que podamos entender que nuestro Dios nos conceda tener la misma motivación que tenía Pablo, una sola razón para vivir, la cual se resume así: para mí el vivir es Cristo, por Cristo vale la pena soportar todo lo que Pablo había soportado. Pablo estaba preso en Roma, seguramente castigado, pero él tenía dos preguntas. Es mejor, él sabía que si se moría se iba con su Salvador, pero si se quedaba, también sabía que iba a ser útil, porque Dios lo iba a seguir usando. Él seguía escribiendo, motivando, a pesar de estar preso, él tenía la fe de saber que su Señor lo iba a venir a buscar. Todos sabemos cómo murió Pablo. A pesar de lo que él pasó, a pesar de cómo cambió su vida,
podemos reflexionar que Cristo nos encontró como encontró a Pablo camino a Damasco. Nuestra vida era un desastre. Nuestra vida era una vida de pecado. Una vida que no tenía un rumbo, no tenía un fin. Yo sé de dónde me sacó Cristo. Yo sé para qué me rescató. Él antes de venir a la tierra, Él había pensado en mí. Y pensó en vos, hermano. Pero Pablo decía, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Él estando en la cárcel consolaba a las iglesias, animaba a que sigan a Cristo. Él sabía que iba a ser útil acá, pero también sabía que tenía necesidad de encontrarse con su Salvador. Y ojalá que nosotros, hermanos, podamos seguir el ejemplo de Pablo y soportar todo lo que él soportó y tener una sola razón y decir, para mí el vivir es Cristo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que decir, el vivir es Cristo. Tenemos que tener esa fe, esa certeza que tuvo Pablo para continuar por el camino. Pablo estaba cansado. Pablo no quería huir de todo lo que estaba pasando. No quería huir de los sufrimientos. No estaba decepcionado de los cristianos o herido en su amor propio y desanimado por las cosas que él estaba pasando en la cárcel. No se creía el único fiel y no estaba listo para rendirse. En absoluto. Él en la carta reflejaba el gozo y la paz. Con insistencia invitaba a los hermanos que le enviaba la carta a que vivan con gozo la vida de vivir en Cristo, que vivan con gozo de saber que hay un Salvador que se dio por cada uno de nosotros. Y así tenemos que vivir nosotros con gozo, a pesar de las pruebas, a pesar de la dificultad que pasamos a diario. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. ¿Tenemos dificultades? Pero que nuestro gozo sea puesto en los ojos de nuestro Salvador. Hay días tristes en nuestra vida. Hay días que a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa a nosotros? Todos decimos, ¿por qué Pablo? ¿Por qué Pablo si él lo único que quería es servir a Cristo? Y él estaba en la cárcel, azotado, a pesar por todo lo que vivía. Pero él tenía una meta. Él tenía una meta de terminar su carrera puesto los ojos en Cristo. Y así que sea nuestra vida, hermano. A pesar de las trabas que tengamos, que nunca miremos atrás. Siempre tengamos la vista puesta en las cosas de arriba. Y saber que Cristo viene pronto. Pero que nos encuentre despiertos, motivados, sirviendo, predicando su palabra. No nos guardemos lo que un día nos contaron a nosotros. Que podamos vivir confiando y sabiendo, y como decía Pablo, con gozo, a pesar de las dificultades. Estemos gozosos de haber sido salvados por nuestro Salvador. Él se dio por completo. Él se dio por completo. Y que sea así y que vivamos conforme a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan ese coro que dice, aquel que la buena hora empezó, Él va a ser fiel en completarla? No te desanimes. Deja que Dios transforme tu vida, deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer para que vos puedas servirle de corazón. Él va a acabar la hora como un día la empezó. Él es fiel. Nosotros quizás siempre fallamos, pero Él es fiel y Él va a cumplir su promesa. Él va a terminar esa hora que empezó en tu vida, en tu corazón. Solamente déjalo que Él actúe y viví tu vida con gozo. A pesar de las dificultades, viví tu vida con gozo. Espero que tengan un hermoso día y gracias por escuchar este devocional que fue de bendición para mi vida y ojalá que sea para la tuya. Que tengan una hermosa semana.